En esta clase vamos a estar desarrollando lo referente a la gestión de la cadena de suministro, que sería un poco la esencia de lo que es nuestra materia. Y eh, teniendo a mano el material Word, entonces vamos a proceder al desarrollo de la misma. Bueno, entonces como definición de lo que es la gestión de la cadena de suministro o GSS o Supply Chain Management, como por su nombre en inglés. Entonces podemos definir que la cadena de suministro es la coordinación e integración de todas las actividades asociadas al movimiento de bienes desde la materia prima hasta el usuario final. Pero hay que tener en cuenta que hay ahí una etapa de transición, ya que la materia prima combinado con otros elementos de producción dan como resultado el producto final, o sea, la mercancía que, pasando después por etapas logísticas, va llegando al usuario o consumidor final para crear una ventaja competitiva sustentable. Entonces, eh, la calidad tanto de la materia prima como de los procesos, como la logística influye mucho para la calidad del producto. Y no solamente en la calidad del producto, la mercancía que se pone a disposición del mercado, sino que también eh, el tiempo y la forma en el cual esa mercancía se pone a disposición de los potenciales compradores, o sea, de la demanda potencial de ese producto. Bueno, entonces haciendo una síntesis, entonces la gestión de la cadena de suministro, en este caso, tiene dos ejes fundamentales que son la coordinación e integración de actividades. Y depende mucho de estos dos ejes para que estas actividades sean lo más eficientemente posible, para que en este caso el producto salga no solamente con una alta calidad, sino que para que llegue de buena manera a los distribuidores y de ahí en más a los compradores finales. Bueno, entonces siguiendo un poco con esto, dice, esto incluye la administración de sistemas de información, fuentes, programación de la producción, procesamiento de pedidos, dirección del inventario, transporte, almacenamiento y servicio al cliente. Entonces estamos hablando de varios eslabones primordiales eh, con las cuales también se sustenta la gestión de la cadena de suministros. Y tenemos acá entonces dos autores o dos referentes importantes a lo que es esta área de la gestión de la cadena de suministro, que son Jiménez Sánchez y Hernández García en el año 2002. Entonces en ese año estas personas crearon esta filosofía en lo que se refiere a la gestión de la cadena de suministro, supply chain management, para poder en este caso integrar todas las actividades. ¿Para qué? Para que ese producto esté en buena calidad y esté en el momento oportuno y a un precio considerable. Luego tenemos otro autor que años antes dice, por su parte, la Londe del año 92, que afirma que la cadena de suministro es la entrega del cliente al cliente de valor económico por medio de la administración sincronizada del flujo físico de bienes con la información asociada de las fuentes de consumo. La cadena de suministro es el conjunto de empresas eficientemente integradas por proveedores, fabricantes, distribuidores, vendedores, mayoristas o detallistas coordinados que buscan ubicar uno o más productos en cantidades correctas, en lugares correctos y en tiempo preciso, buscando el menor costo de las actividades que integran la cadena y satisfacer los requerimientos de los consumidores. Entonces, esto es siguiendo con la filosofía de Jiménez Sánchez y Hernández del año 2002. Bueno, en cuanto a los actores de la gestión de la cadena de suministro, como se estaba mencionando en el párrafo recientemente especificado,
tenemos acá 5 actores o 5 intervinientes eh, fundamentales, que es el proveedor, que en este caso es la empresa que suministra o facilita aquella materia prima, no solamente materia prima, sino que demás elementos indispensables, inclusive servicios técnicos de soporte o de apoyo a la labor productiva, para que el producto que se quiere crear pueda tener todos los elementos indispensables para que pueda ser fabricado de buena forma y con buena calidad. El fabricante, que en este caso es la empresa que recibe esa materia prima y también todos los elementos adicionales para poder introducirlos a su proceso productivo, de tal manera realizar un proceso de manufacturación para que ese producto que salga pueda cumplir con todos los estándares de calidad y respetando todos los procesos productivos eh, que son principalmente exigidos por los órganos competentes. El transportista, que es también aquella empresa que se encarga de realizar el traslado de las mercancías de un punto a otro, del punto de expedición hasta un punto de recepción, y de ahí esa mercancía puede ser distribuida o redistribuida, o mismo si es por ejemplo una provisión de materia prima, entonces el sitio donde se recepciona se puede utilizar esa materia prima para un posterior proceso de fabricación. En cuanto al distribuidor, realiza una labor de recepcionar esa mercancía para una posterior comercialización. Muchas veces este distribuidor puede vender incluso al consumidor final, pero normalmente lo que hace es vender eh, a, un, a un comercio menor. Entonces, más se encarga de vender al por mayor. Entonces, en su mayoría este distribuidor se encarga de suministrar las mercancías a otros comercios menores, y estos son los que se encargan de facilitar al consumidor final, y estamos hablando justamente del detallista, que es aquella tienda o aquel comercio de menor categoría que el distribuidor, pero que en este caso es la que finalmente hace llegar ese producto al demandante de esa mercancía, que es el comprador o el consumidor o el usuario final. Bueno, entonces le hice una pequeña síntesis, entonces va a quedar a cargo de usted realizar la lectura de cada uno de los ítems. En cuanto a los macroprocesos, les puse también de manera resumida, pero primero vamos a definir un poco lo que son lo que es macroproceso. Entonces se refiere a aquellos procedimientos de grandes envergaduras que abarcan en este caso otros procedimientos o otras actividades con funciones bastante específicas, como por ejemplo tenemos la ARC, que como se pueden fijar es la administración de la relación con el cliente. Entonces se refiere a ese grupo de personas y grupo de tareas específicas que directamente se relacionan con los potenciales compradores de esa mercancía, si es que aún no han realizado compras. En caso de que sean personas o empresas que ya han comprado o adquieren constantemente mercancías de la empresa, entonces ya son considerados clientes habituales, ya forman parte de la cartera de clientes de la empresa. Pero están los potenciales, que son aquellas personas o empresas que llegan o se comunican por algún medio telefónico digital con la empresa, con el fin de ir averiguando no solamente precio del producto, sino que también realizan consultas en cuanto a la calidad y en cuanto al
al nivel de utilidad que puede tener ese producto para esa persona o esa empresa. Luego tenemos la ACSI, que se refiere a la administración de la cadena de suministro interno, que en este caso una labor que enfoca los procesos internos, aquellas actividades interrelacionadas entre sí que tienen que estar siempre lo más sincronizadamente posible para que no haya algún tipo de desfasaje que pueda entorpecer a todo un circuito operativo. Entonces siempre es importante trabajar de manera bien sincronizada, de manera bien coordinada para que todo ese sistema funcione y contribuya no solamente a la gestión de cadena de suministro, sino que a la eficiencia laboral y a la satisfacción del cliente. Y tenemos la ARP, que es la interacción con proveedores, que no deja de ser un punto importante porque el proveedor es también un empresario o es una empresa que se dedica al suministro o a las actividades de aprovisionamiento, de provisión, de facilitar en este caso aquellos insumos, aquellos materiales, aquella materia prima o también aquellos servicios de servicio externo, servicios técnicos, servicio operativo o alguna actividad que se refiera al apoyo funcional de la parte operativa de la empresa. Y por lo tanto es indispensable también tener un buen relacionamiento con ellos, no solamente en cuanto al precio, sino que a la calidad también de lo que estos proveedores son capaces de suministrar, que puedan también ellos cumplir con los estándares de calidad y si es posible tratar de tener referencias de otras empresas para tener conocimiento en cuanto al desenvolvimiento que puedan tener estos proveedores, para tener en cuenta para la empresa, porque algún incumplimiento por parte del proveedor también va a implicar que la empresa también esté incumpliendo no solamente con procesos internos, sino que también con el cliente mismo, lo cual puede generar ciertos inconvenientes. En lo que respecta a la decisión de la cadena de suministro, hay tres, en este caso, elementos que son lo que se refiere al diseño, lo que se refiere a la planeación y a la operación. Entonces estamos hablando de tres elementos importantes de la cadena de suministro, ya que la combinación de ambos va a implicar en este caso un papel importante para el éxito o el fracaso de la compañía. Entonces, si no se hace un diseño, una planeación y una operación de manera eficiente, de manera eficaz, entonces va a contribuir para que la empresa tienda mucho al fracaso. Pero si se hace como corresponde, va a contribuir de manera positiva para que la empresa pueda lograr el éxito, no solamente comercial para tener participación en el mercado, sino que también los propietarios puedan tener el retorno financiero que están esperando. Bueno, entonces en cuanto a la productividad, una parte 2, ya que la clase anterior habíamos tenido una primera entrega, habíamos hablado que la productividad se refiere a la combinación de los recursos, a la combinación óptima de recursos que permiten obtener un producto, en este caso con buenas cualidades, en buenas condiciones, como para que pueda ser en este caso comercializado. Y en cuanto a los tipos de productividad, está clasificado en dos grupos. Por un lado, nivel económico, que habla de lo laboral, parcial, marginal, y
de los factores. Entonces, haciendo un poco un resumen en cuanto a lo laboral, se refiere a un aumento o disminución del tiempo invertido en cada trabajador. Entonces, la relación tiempo y fuerza laboral. En cuanto a la productividad parcial, entonces vamos a ir señalizando esto. En cuanto a la productividad parcial, tenemos entonces lo que es el nivel de producción alcanzado y los factores o los elementos consumidos en un periodo de tiempo. En cuanto a la productividad marginal, que también se le conoce como teoría microeconómica, en este caso dice que se trata de la cantidad adicional producida al añadir una unidad adicional a un factor producido, dejando constante el resto de los factores. Entonces, ir introduciendo una unidad a cada factor de producción. Y en lo que se refiere a la productividad total de los factores, a la PTF, se refiere a en una medida de cálculo a nivel macroeconómico, a diferencia de que era a nivel micro. Entonces a nivel macroeconómico, que mide el efecto de la economía de escala en la economía a nivel agregado, muestra de manera en que crece la producción total al aumentar cada factor productivo en una unidad, y se mide calculando la diferencia entre la tasa de crecimiento de la producción de la economía y el incremento ponderado del trabajo, el capital y el resto de los factores productivos. Entonces, como se darán cuenta que esto requiere de un análisis de mayor magnitud para poder obtener el resultado que se está analizando. En cuanto a la productividad a nivel empresarial, tenemos los procesos que habla un poco de lo que es el uso correcto de los diferentes recursos que se tienen en la organización, como los tecnológicos, físicos, herramientas y el talento humano. Entonces le hago un breve resumen, pero ustedes después se encargan de leer todo el material, no solamente el Word, sino que también lo que hay en PDF y también el material que hay en PowerPoint. En cuanto a la productividad del marketing, indica entonces de un aumento en la cartera de clientes. Esto es cuando la empresa ingresa a nuevos mercados, entonces realizar las estrategias comerciales para que se pueda dar un incremento en la clientela de la empresa. En lo que se refiere a la innovación, como se dice siempre estar innovando, entonces siempre hay que estar realizando actividades que permitan al producto, a la empresa ir creciendo, no estancarse en un sitio, sino que ir siempre tendiendo al incremento, al aumento, al ascenso en cuanto a la calidad del producto, los procesos y otros elementos que contribuyan para que la empresa pueda tener un mayor prestigio. Y en cuanto a la productividad del conocimiento, para seguir siendo competitiva, el talento humano. Entonces se refiere mucho a lo que tiene que ver con el nivel de utilización de ciertas herramientas, tener el mayor conocimiento posible en este caso, de los trabajadores, que tengan la mayor capacidad posible de poder emplear todos los medios, todos los recursos que se tiene a disposición, y esos conocimientos aplicarlos positivamente en el desarrollo cotidiano de sus actividades. Bueno, entonces entrando un poquitito a lo que se refiere a la parte práctica, tenemos entonces como un primer caso una empresa exportadora que se dedica a la fabricación de carteras de cuero. Contaba el año anterior con 20 trabajadores destinados a la elaboración de las mismas, obteniendo 14.000 unidades de carteras
debido a que existe otro importador interesado en dicho producto. Se decidió para este año contratar 5 trabajadores más para que se logre producir 20.000 unidades. Entonces nos pide calcular 3 cosas. A, el nivel de productividad del año pasado. B, el nivel de productividad previsto para este año. Y C, la tasa de variación entre ambas productividades. Y tenemos la explicación. Tenemos acá la explicación y tenemos acá lo que está resaltado, las referencias para el mismo. Entonces tenemos como P, que es nivel de productividad, en este caso en cantidades o un factor. Luego productividad observada, que es la cantidad que se logró o se consiguió producir u obtener en bienes y servicios. Y este punto también se puede emplear cuando se hacen estimaciones a futuro. Entonces cuando uno se está planificando para más adelante es interesante también esta parte. Y los factores de producción que hacen referencia a la fuerza laboral, materia prima, consumo de energía y otros elementos que contribuyen a la fabricación de un bien o la prestación de un servicio. Y están entonces acá las fórmulas. Y luego se plantea la fórmula y se extraen los datos del enunciado del ejercicio para ir entonces reemplazando las fórmulas por los valores para poder llegar o para poder calcular lo que pide el ejercicio. Entonces está la incógnita del año 1 y también la otra incógnita también del año 1, que hay que calcular el nivel de productividad. Entonces se hace la extracción de los datos, se plantea, luego se aplica la fórmula. Entonces para el planteamiento A dice entonces por año y se realiza el reemplazo de la parte numérica. En este caso la parte numérica reemplaza a la fórmula para tener entonces el resultado de lo que pide el ejercicio. Este es el punto A. Luego el punto B, también como se darán cuenta, el mismo procedimiento. Póngale siempre una respuesta cuando van concluyendo por parte. Y el punto C, que pide la tasa de variación, entonces aplicar la fórmula y como se darán cuenta que el resultado sale en porcentaje, que sería la variación o en este caso la diferencia, o estamos haciendo una relación o un comparativo de lo que fue entre ambos años. Y abajo mismo, una vez que se resuelve el caso, tienen también acá una observación que dice: habrá situaciones donde se deberá recurrir al despeje de la fórmula dependiendo de lo que pilla. Entonces tienen 2 fórmulas más. De la fórmula madre se desprenden 2 fórmulas más para ir calculando según el caso. Lo que respecta al ejercicio 2, que tienen también acá un caso, pero acá es lo que pide la fuerza laboral. Acá lo que pide en este caso es la fuerza laboral, ya no pide la productividad, sino que lo que está pidiendo es ahora la fuerza laboral para poder determinar. Que en este caso sería el factor. El factor en este caso sería la fuerza laboral. Luego tienen un tercer caso, pero también tengan en cuenta estas observaciones que le doy y viene después un tercer caso, que lo que pide en este caso poder o calcular estos tres, ¿verdad? La producción observada de cada uno de los 3 bimestres, el PO, el cuarto bimestre teniendo en cuenta el aumento de la fuerza motriz y la tasa de variación de la productividad del tercer y cuarto bimestre. Entonces la fuerza motriz en este caso técnicamente se debe demostrar por HP, que serían caballos de fuerza. Y luego tienen la tarea, una vez que concluye eso, tienen la tarea que es la que tienen que resolver. En este caso tienen 5 casos. Tienen 5 casos, la tarea 4, que lo desarrollan y lo levantan después de la plataforma antes de que expire el plazo. También tienen los cuestionarios que deben contestar no solamente lo que se analiza en los materiales, sino que lo que el docente va explicando también en cada clase. También se preguntan los cuestionarios. Y los foros también, que no se olviden de hacer
porque ahí tienen que exponer cada uno su punto de vista. Lo que no quiero que hagan es copiar y pegar de un sitio a otro. Yo quiero que ustedes creen una opinión propia, una postura propia, un punto de vista propio bien resumido, para que en el futuro, en sus actividades profesionales, entonces cuando a usted se les pida una opinión profesional, ustedes puedan realizarlo con soltura y de la mejor manera posible. Entonces cualquier consulta en el foro ayuda, ya que es el único medio donde estaré brindando las aclaraciones correspondientes.